Hola a todos y a todas, bienvenidos a este su canal. Estamos aquí transmitiendo desde Miami. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Hace ratico no me conectaba, pero bueno, estamos aquí. Para quienes no me conocen, soy Diana Rollave, coach del duelo. A raíz de la trascendencia de mi hijo mayor a sus 9 años de edad, emprendo un camino de transformación, eh, transformación personal, sanación, crecimiento, y a partir de allí acompaño a muchas personas en duelo. Y bueno, también me gusta traer a este canal a muchas personas que nos ayudan a cambiar hábitos, a ver la vida de una manera más positiva y que nos ayudan a todo este transcurrir de la vida un poco más ameno. Hoy tengo el honor de estar acompañada por Wolfman Silva, quien es training en programación neurolingüística, es experto en hipnoterapia, es conferencista internacional y ha ayudado a muchas personas a transformar sus hábitos, sus pensamientos, y de esta manera sus resultados han sido súper excelentes. Bueno, vamos a hablar en este live de cómo podemos reprogramar nuestra mente. Por favor, compartan este live con las personas que lo necesitan, hagan sus preguntas y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestro querido invitado, Wolfgang. Hola, querido, bienvenido. Gracias por este espacio, Diana. Gracias a todas las personas que están aquí con nosotros, conectados el día de hoy. Qué bueno volver a verlos y qué rico poder compartir información valiosa que nos ayuda a todos. ¿Cómo estás, Diana? Gracias. Gracias a ti, porque yo sé que estás muy ocupado, pero gracias, gracias. Bueno, quiero que te presentes, que nos cuentes quién es Wallman, cómo llegó a ser todo lo que hoy es. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, les cuento de mí. Si mi acento no les haya dado un par de pistas, soy colombiano, nací en la ciudad de Medellín. Mis padres decidieron ponerme este nombre Wolfgang, de- es un nombre alemán y significa el caminar del lobo. Y desde muy jovencito he sido un hombre curioso. La curiosidad ha sido una de esas guías en mi vida que me ha llevado por diferentes lugares. Fue precisamente esa curiosidad la que me llevó a hacerme preguntas desde muy jovencito de por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos lo que somos. En, digamos que en esa época de mi vida yo pensaba que era a través de las leyes y las reglas y por eso estudié Derecho en la Universidad de Medellín y durante pues toda mi carrera soñaba con ser legislador y escribir leyes en los códigos, ¿no? Por cosas del destino y por la violencia que había en Colombia en esa época tuve que salir de mi país, como muchos colombianos, venezolanos y personas que vivimos en Estados Unidos en este momento. Fui un inmigrante, salí de mi país, llegué después de pasar por varias ciudades del mundo, estuve en Melbourne, estuve en varias partes, llegué a Miami y me enamoré. No se te escucha, se te fue el... Ahora Ah, sí, se te había ido el audio. perdón. Entonces llegué a Miami en el 2010 Ujú. y algo muy particular fue que comencé a emprender de una vez en Miami. Tuve una tienda de relojes, luego una tienda de BlackBerry, celulares, luego tuve una tienda de motos
y me metí profundo en construir esa identidad de emprendedor y empresario. Ujú. Más adelante eh, ocurrió algo bien interesante que fue que tuve una quiebra financiera. Esa quiebra me invitó a reflexionar sobre qué fue lo que me hizo llegar hasta ese punto, hasta ese lugar tan profundo. Había tristeza, había depresión, había un montón de emociones, ¿verdad? Y recuerdo haber pensado que fueron esos patrones repetitivos que yo había aprendido en Colombia, esas cosas que había aprendido de papá y mamá, de la religión, del contexto, de la universidad y el colegio, las cuales me llevaron a, a ese camino, ¿no? Lo que había visto en mis padres y mis abuelos especialmente. Entonces ahí tuve un despertar muy fuerte a lo que realmente son nuestros patrones aprendidos, lo que ahora llamamos la programación mental, ¿verdad? Y me tomó un tiempo volver a despegar, pero luego construí otra vez mi negocio y ahora era más grande, tenía más éxito, me convertí en mentor de otros emprendedores y en esas mentorías me di cuenta que todos ellos estaban limitados por su mente, ¿no? Hay, hay una ley que es la ley del tope, que es la organización crece hasta el punto que crece el líder y el líder crece hasta donde su mentalidad le permite crecer. Entonces ese es el tope somos nosotros mismos, es nuestra programación, es lo que hemos aprendido de lo cual viene todo el quién soy y qué hago al respecto, ¿verdad? Empiezo a estudiar programación neurolingüística, me apasiono con la hipnosis profundamente, ya que la hipnosis es, creo que la mamá de todas las técnicas. A través de la hipnosis empecé a darme cuenta como todo eso que vimos en papá y mamá, en abuelos, en contexto, fue una sugestión a nuestra mente inconsciente para que se programara, no para tener éxito, pero para sobrevivir. Entonces empecé a hacer un paralelo de yo quiero seguir sobreviviendo o quiero vivir la vida en mis términos y realmente tener un crecimiento, realmente llegar hasta donde quiero llegar. Y ahí fue donde empecé a ver esa disyuntiva en la vida de puedo seguir sobreviviendo, puedo seguir en automático, puedo tener como un poco lo que dice el camino del héroe, puedo seguir viviendo en la villa de lo conocido, en donde estoy cómodo, en donde la mayoría de las personas están, ¿verdad? Dormido en automático, haciendo lo que me toca, trabajando porque necesito y teniendo el mismo sueño de la mayoría de los seres humanos que, si nos damos cuenta, es el sueño de la sobrevivencia, de sobrevivir, de que nuestra especie sobreviva, que es tener hijos para que así nuestra raza pueda seguir adelante, tener una casa, tener un trabajo y vivir una vida común y corriente. Nada malo con eso. Pero yo decidí salir de esa zona de lo conocido, salir de la villa de lo cotidiano e irme a emprender un camino del héroe, por llamarlo de esa manera, en donde pues todos los días estoy buscando retar mis creencias, cuestionar todo lo que sé y buscar nuevas técnicas como el EFT tapping, la psicología energética, HARMAT, hacemos hago también programación neurolingüística, ya soy master trainer y enseño a personas en de nivel practitioner, master practitioner, trainers de PNL, a que sean conferencistas, a que tengan sus propios entrenamientos y ayuden a otras personas. Y en ese camino, Diana, me encontré con este propósito de ayudar a las personas a transformar sus vidas, transmutando su herida para que se convierta en su camino de vida, para que esa herida sea el camino, ¿verdad? Y bueno, en esas estoy. Dan. Justo este fin de semana, a las personas que quieran venir en la ciudad de Miami o si están en otras ciudades, también lo pueden ver online. Tengo un evento de más o menos 700 personas
junto con un español que se llama Sergio, y vamos a estar 3 días, el 5, 6 y 7 de junio, transformando la vida de esas 700 personas en vivo o online. Y tengo entradas gratis para los que me escriban. ¡Yujú! Yo seré una de esas. Es más, ya estoy inscrita. Mi querido Wallman, bueno, entremos ya en materia. Y quiero agradecer a todas las personas que se han unido, a las que lo van a ver después. Por favor, compartan esta información, denle like y hagan sus preguntas. Aprovechemos que está este servidor aquí con tanta información de valor para sacarle mucha información. Y bueno, para empezar, mi querido, ¿cómo podemos reprogramar nuestra mente? Porque es excelente lo que has dicho, todos vivimos en y yo en algún momento también me he puesto a pensar, bueno, la vida no puede ser trabajar, trabajar, ganarme un dinero, llegar a casa, comer, volver a salir. Y entonces, en todos estos temas también, aparte del duelo, también me encanta aprender de todo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos reprogramar y salirnos de esas creencias limitantes que sin querer nuestros padres nos los dieron porque ellos también venían de una educación, pero nosotros tenemos la responsabilidad hoy de hacernos cargo de eso? Entonces, ¿cómo podemos nosotros reprogramar esa mente? Bueno, es muy buena pregunta y me gustaría contar una pequeña metáfora para que el ejemplo sea más práctico. Dale. Hace, hace mucho tiempo había un alumno que tenía mucha curiosidad, quería aprender, ¿verdad? Y fue donde un gran maestro chino, milenario, un hombre súper sabio, que todos respetaban, que era muy conocido en toda China, y este alumno se le acerca y le dice, maestro, por favor, yo quiero que usted me tome como su aprendiz, enséñeme, por favor. El maestro le dijo, siéntate. Tomó una taza de té y empezó a servirle el té. Y el té se empezó a regar, se empezó a salir de la taza. Y el alumno estaba como, hey, maestro, se le está regando el té. Y él, bueno, pero tú me estabas diciendo que querías aprender, ¿verdad? Pero maestro, está regando el té. Y él, pero sí, pero me estabas diciendo, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que quieres aprender? No, 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 maestro, es que usted está regando el té, usted no me entiende. Y el maestro le dice, mira, ¿tú ves esta taza que está rebosando? Yo te estoy queriendo enseñar algo con esta pregunta, pero tú lo único que ves es que tú tienes la razón. Cuando tenemos la taza llena, ¿verdad? No podemos echar nada más adelante porque va a rebasarse. Entonces, cuando hablamos de reprogramar nuestra mente, tenemos que entender que fue programada ya. Antes de empezar el trabajo de reprogramar nuestra mente, tenemos que entender de que entre los 0 a los 7 años, nuestra taza fue llena. Fue, alguien la llenó. Entonces ya hay una programación que existe ahí. Ya hay, como tú dijiste, unas creencias, unos hábitos, ¿verdad? Esas creencias y esos hábitos forman los valores y el sistema de valores, que es lo que es más importante para la persona, lo cual forma, los valores de los contextos forman los valores del core o esenciales, lo cual forma la identidad. ¿Sí? Y para reprogramar nuestra mente, como diría el maestro Joy Dispensa, hay que dejar de ser tú. Hay que renunciar a esa vieja identidad, renunciar a esas viejas creencias. Hay que ir y cambiar esas creencias por nuevas creencias, ¿verdad? Para eso hay un montón de técnicas, hay un montón de opciones. Y muchas veces lo que primero tenemos que hacer es ser conscientes de la programación que ya tenemos para poderla cambiar. Entonces lo primero, Diana, para Ujú. reprogramar nuestra mente,
es llevar la programación que tenemos a la conciencia. Es hacernos consciente de lo inconsciente. Porque si no haces consciente lo inconsciente, te pasará siempre lo mismo y lo llamarás destino. Y no estás destinado, estás programado, ¿verdad? Entonces, primero, observación. Y esto no es algo nuevo, digo, yo he estudiado con los incas en Perú, con los toltecas en México. Los toltecas tienen este principio de que tú te debes observar de una forma como ellos lo llaman el acecho, como cuando el jaguar acecha la presa, que está mirando cada respiración, cada movimiento, cada patrón. Asimismo debemos observarnos a nosotros mismos. Entonces ellos lo llamaban el acecho. Y básicamente es esa observación consciente y llevar a la conciencia todos esos patrones inconscientes, todos esos hábitos, todas esas creencias, ¿verdad? Y Ujú. es un trabajo de autoconocimiento. Luego de que ya sepas cuáles son esos patrones que tienes y ya seas consciente de lo que te está limitando, entonces ahí viene el cambio y la transmutación. Entonces ahora, ¿qué decido creer? Y a través de la hipnosis, ¿verdad? A Ujú. través del Thailand Therapy, a través de la programación mental, ir y reprogramar. Ahora, lo voy a decir desde otro punto de vista. Biológicamente, y esto ya es un poco en neurociencias, nuestras memorias están codificadas en una parte del cerebro medio que se llama el hipocampo. El hipocampo, digamos que es como la librería de las memorias, ¿verdad? Entonces, cada que una persona tiene un suceso en la vida, ese suceso tiene una carga emocional. Y de acuerdo a esa carga emocional se va a guardar en uno de los gabinetes de la librería de las memorias. Entonces tenemos el gabinete de todos los recuerdos de tristeza, el gabinete de todos los recuerdos de dolor, el gabinete de todos los recuerdos de alegría, ¿verdad? Así se van guardando las memorias en el hipocampo. ¿Qué pasa? Que si una persona tiene una memoria que es básicamente como el recuerdo, que digamos que es como una escena de la película, y ese recuerdo está asociado con una emoción, para nosotros cambiar el significado de ese recuerdo, para resignificarlo, debemos primero liberar esa emoción para que la energía ya no lo esté atando y luego darle una nueva forma a esa creencia. Entonces, ¿qué pasa? El hipotálamo tiene todos los recuerdos, cada recuerdo tiene una forma y un tamaño, es como una babita bioquímica en donde se guarda la información visual, auditiva y kinestésica, y tiene una forma y un tamaño, y está guardado en un gabinete. Entonces, lo que nosotros hacemos al hacer este trabajo, ¿verdad? Es sacar, abrir ese gabinete, sacar esa memoria de ahí, cambiarle la forma, el tamaño, el significado y luego ponerle otra emoción diferente, que al cambiar el significado cambia la emoción y ya la guardo en otro gabinete que es diferente. Entonces, eso es el trabajo de resignificar la memoria, de darle nuevos significados a lo vivido, y así es como se reprogramaría la mente desde un punto de vista más neurocientífico. Bueno, pero llevándolo a la práctica, eso que tú estás diciendo, ¿cómo lo haríamos consciente? Y te traigo a colación un tema, el miedo, porque realmente el miedo es el que nos frena, el miedo es el que a veces no nos deja avanzar, ¿sí? Entonces, en cuanto al miedo, digamos que yo tengo miedo y mi forma de reaccionar ante el miedo es paralizándome. ¿Listo? Esa fue la forma que yo aprendí. Llevando a la práctica lo que nos has dicho, ¿cómo puedo reprogramar mi mente para que ese miedo no me frene, sino que antes yo lo pueda enfrentar o me pueda impulsar? Es una muy buena pregunta. Y justo que me la haces, me acuerdo que cuando yo tenía unos 13 o 14 años, iba con mi papá manejando
el carro por la autopista Medellín-Bogotá, ¿verdad? Y se nos atravesó una vaca. En la mitad de la calle había una vaca atravesada y la vaca se quedó mirando el carro y se paralizó. Pero la vaca no estaba sola, la vaca estaba junto a un ternerito. Y el ternerito estaba al lado de la vaca, el ternerito vio el carro, seguramente también sintió el miedo, pero el miedo no lo paralizó, sino que el ternerito salió corriendo, ¡fra! Y saltó al otro lado. Entonces, ¿por qué el miedo a algunos a la vaca la paraliza y al ternerito lo moviliza? Ujú. Digo, hay diferentes significados, ¿verdad? Y ahí vamos a darnos cuenta de que no solamente los seres humanos, pero todos los animales del planeta le estamos Ujú. poniendo significado a la experiencia. Entonces, yo, yo te diría, hay una creencia que me gusta tener y es mi creencia, Ujú. no necesariamente le sirve a todo el mundo, pero hace un tiempo un maestro me dijo, el miedo es mal consejero, pero buen compañero. Digo, como seres humanos siempre vamos a tener miedo, pero ¿y qué tal si lo haces con miedo? Digo, igual te va a dar miedo. Entonces, ¿para qué paralizarte? ¿Por qué no hacerlo con miedo? Y al empezar a tener esta nueva creencia y a darle significado a tu vida de que siento miedo, igual hago lo que tengo que hacer, empiezas a condicionarte a hacerlo. Ahora, no es tan fácil como solamente decirlo, toca llevarlo a la acción, porque en la acción es donde está realmente la programación. Es a través de las acciones recurrentes en donde encontramos la evidencia suficiente como para que esta creencia se vuelva algo cierto en nuestras vidas, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, si una persona ha tenido durante muchos años un miedo que la ha paralizado una y otra vez, y tú le preguntas, bueno, ¿y qué te hace pensar que el miedo te paraliza? Y te dice, mira, es que me acuerdo una vez en la universidad que me dijeron que hablara en público y me paralizó. Y recuerdo también una vez en el colegio que el profesor me dijo, venga, que va a hacer la exposición, y el miedo me paralizó y no podía ni hablar. Y luego me acuerdo en el tercer grado. Entonces, si vemos esa creencia, tiene un montón de evidencia. Por eso es que la persona cree eso. Pues primero hay que ir en sesiones a desmontar todas esas emociones del pasado, a ir por cada uno de esos recuerdos y hacer una resignificación de esa memoria para que luego, más adelante, podamos sembrar la nueva creencia en la mente inconsciente de la persona a través de la hipnosis. Hay otra forma también que es un poco más rápida. Hay Ujú. una técnica que se llama Timeline Therapy que si te das cuenta en el ejemplo, la persona tiene tres recuerdos que conscientemente está teniendo acceso a ellos que le dan la evidencia suficiente para creer que tiene miedo. Y vamos a poner el ejemplo, tengo miedo de hablar en público, ¿verdad? Y tengo este ejemplo de la universidad, este del colegio y este del jardín de niños. Estos tres recuerdos son recuerdos significativos, o sea, son emotional, sí, eh, eh, recuerdos emocionales significativos del pasado, así es como se llaman en neurociencia, recuerdos emocionales significativos del pasado. ¿Por qué? Porque tienes conciencia, pero ese no fue el primer evento que ocurrió que te hizo pensar o que donde tomaste la decisión de que te da miedo hablar en público. Hay un recuerdo anterior que ocurrió entre los 0 a los 7 años o antes, transmitido genealógicamente o no es, o en una vida pasada, digámoslo de esa manera. No es que hayan vidas pasadas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que a veces la mente inconsciente es altamente simbólica y a través de ese simbolismo y de esas metáforas logra sanar cosas del pasado. Entonces, en vez de ir uno por uno, Timeline Therapy lo que hace es que te hace, trabaja con tu mente inconsciente, viajas a ese primer recuerdo inconsciente, a esa Ujú. primera vez que ocurrió el problema, y al desmontar ese primer evento,
todo el gabinete de los recuerdos se desmonta y toda esa energía cambia inmediatamente. La energía no se destruye, solo se transforma y se va a otros gabinetes. Entonces, hay varias técnicas como la hipnosis, el Thailand Therapy, donde la persona realmente puede llegar a cambiar en cuestión de 1, 2, 3 sesiones una creencia limitante como esas y sembrar una creencia empoderante, ¿verdad? So, para responder tu pregunta, ¿qué podemos hacer para reprogramar nuestra mente? Lo podemos hacer a través de la hipnosis, del Timeline Therapy o a través de un trabajo de 5 o 6 años de hacernos conscientes de nuestras creencias, hacernos conscientes de todos esos recuerdos y ir uno por uno hasta desmontar la creencia. Porque las creencias tienen, digamos que son como una mesa. Arriba está la creencia, no puedo, me da miedo hablar en público, pero tiene un montón de recuerdos asociados que serían las patas de la mesa. Entonces hay que ir y tumbarle las patas a la mesa para que se desplome. Es decir, que tendríamos que ir a lo profundo nuestro, muy, muy, muy dentro de nosotros, irnos observando y bueno, y con la ayuda, porque yo me he puesto en esa tarea, ¿no? Pero yo digo, ok, yo me observo, miro, pero yo digo, ok, es que no tengo yo no tengo como la sabiduría para reprogramarla, o sea que debemos de tener un mentor, un coach que nos guíe en cómo reprogramarla. Ok, mi querido Goldman, ahora quiero que nos ayudes a los hábitos, ¿sí? Hay hábitos que de pronto no nos están haciendo bien y queremos tener hábitos que nos hagan bien. ¿Cómo podemos tener buenos hábitos en nuestra vida? Es muy buena pregunta, Diana. Y mira, hay algo que se llama la escalera del cambio. Entonces, ahorita hablábamos de que tenemos creencias, tenemos valores, tenemos identidad, tenemos espiritualidad. ¿Correcto? Ujú, Entonces, voy a empezar de arriba hacia abajo. Espiritualidad, identidad, valores, creencias, hábitos. Todo ujú, esto está en la mente inconsciente. sí. Luego más abajo tenemos comportamientos y tenemos resultados. De lo único que somos conscientes de los comportamientos y los resultados. Ahora, cuando un Ok. comportamiento es repetitivo, se convierte Ujú, en un hábito, que es ok. un comportamiento habitual y se va para la mente inconsciente porque se vuelve automatizado, como lavarse los dientes, digo, ya nadie, o sea, ya no te tienes ni que recordar tú mismo, sino que es automático. Tú Automático. vas todas las noches y te lavas los dientes y después de comer te lavas los dientes, es algo que es automático, ¿no? Es como, me acuerdo cuando comencé a manejar carro la primera vez en Medellín, en unas subidas, y yo me acuerdo que tenía que hundir el clutch, el freno, prender el carro, Ay, poner sí. primera, ponerme el cinturón, mirarlos. O sea, era como 20 cosas que yo Ay, tenía que estar conscientemente manejando y era bien complicado. Luego, como al año, que ya empecé a tener más práctica, lo hacía de manera automática. Como a los 2 años, yo llegaba a la casa y yo decía, pero ¿quién me trajo? ¿Verdad? sí. Ya no lo tienes que pensar, se vuelve automático. Y ahí Ujú, es donde la mente inconsciente le gusta automatizar procesos. Por eso hablamos de que las personas a veces están dormidas, es porque están haciendo todo en automático, están sobreviviendo en automático, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de hábitos, hablamos de conductas automáticas que ya están programadas en tu mente inconsciente. Y esas ujú. conductas automáticas vienen de unas creencias, y vienen precisamente para satisfacer las creencias, para que las creencias tengan validez en tu vida. De la forma más fácil de cambiar un hábito es cambiando los valores de la persona, haciendo una alineación de valores Ujú, y un cambio de jerarquía de valores o haciendo un cambio de creencias. Porque si tú te vas a cambiar una conducta por otra, van a estar en el mismo nivel. Y lo que dice la escalera del cambio es que para que tú hagas un cambio profundo en el ser de la persona, para cambiar una conducta, debes subir 2 niveles. Entonces debes subir a hábitos y a creencias. Si tú cambias la creencia, cambia la conducta. ¿Sí?
Ujú. Pero si tú vas a cambiar una conducta por otra, puta, creo que todos los que estamos aquí podemos estar de acuerdo en que eso es imposible. Es como, ya voy a dejar de comer hamburguesas y voy a comer solo ensaladas. Inténtalo. Eso no va a cambiar. Pero cuando tú empiezas a cambiar la creencia o de pronto inclusive llega el punto en donde la persona cambia la identidad, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de cambio, luego quiero hacer un paréntesis de cómo cambiamos las personas, pero la persona puede cambiar la identidad y empezar a pensar, yo soy alguien, yo soy saludable, ¿verdad? Mira la Ujú. frase como la armó, yo soy saludable. Y no estoy diciéndoles que hagan estas famosas afirmaciones positivas, donde yo me miro al espejo y digo, yo soy saludable y tengo esa voz del interior que me dice, ¿cuál si tú eres un gordito? No va a funcionar. Ujú. Eso así no va a funcionar. Es cuando realmente hay un cambio a nivel inconsciente y la mente inconsciente te dice, sí, eres saludable. Ahí la persona ya no va a comer más hamburguesas. Y si se come una hamburguesa, es saludable. Hace el pan keto, como tenemos una amiga de nosotros, ¿verdad? Que hace todo ella es maravillosa, hace comida keto saludable que te ayuda literalmente a sanar. Entonces, te vuelves así, porque cambió tu identidad. Pero si tú quieres cambiar una conducta por otra, no va a funcionar. Al Pero menos no por mucho tiempo. tengo una pregunta. Por ejemplo, en ese ejemplo que tú nos estás dando de la comida saludable, ¿cómo podemos llegar ahí? ¿Cómo podemos llegar a cambiar esa creencia? Dos formas. Y Ujú. eso es algo que viene en una investigación de Clark Graves, uno de los psicólogos y, digamos, de los primeros que realmente hizo estudios a nivel mundial en miles y miles de personas sobre los patrones lingüísticos de cada nivel de conciencia. Él hablaba de los cambios y de los cambios de niveles de conciencia y él hablaba que los seres humanos cambiamos de dos formas. La Ujú. primera es la más común de todas, cuando llegamos al momento de mayor frustración en la vida. Entonces, ¿cuándo cambia una persona, Diana? Cuando el doctor le dice o dejas de comer azúcar o te mueres. O el doctor le dice, paila, le voy a tener que cortar los dos pies y si usted sigue comiendo azúcar, luego le va a tener que cortar las dos manos. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento de mayor frustración, la persona cambia internamente su identidad y sus creencias y sus valores por ese evento tan fuerte. Él lo llamaba el evento de mayor frustración, ¿verdad? Ok. La persona tiene un choque en donde él vio su vida pasar por delante y de ahí en adelante ya nunca más va a ser mujeriego y se va a ir solo con una mujer. La persona tiene un cáncer terminal y se arrodilla y le dice, Dios, si me sacas de esta, yo te prometo que le voy a dar un mejor trato a todos mis empleados y cambia de ser un jefe y se convierte en un líder en su empresa y se sana. Entonces llega el cuerpo y, y tu realidad y te llevan al momento de mayor frustración. Esa es la primera forma de cambiar. Y la segunda es a través de la hipnosis. Ok. Mira, por aquí quiero leer un Juan Pablo Reina, entrenador, dice, te conocí en el taller de Bruce Lipton en Miami. Ah, ya, sí. Él es súper, súper, súper bueno, es un entrenador que no solamente entrena mente, sino cuerpo, alma y espíritu. Bueno, mi querido, entonces, listo, cambiamos las creencias cuando tenemos, digamos, la noche oscura del alma, es decir, que como yo cuando tuve la trascendencia de mi hijo tenía muchas creencias limitantes, estaba ahí en un tramo oscuro, pero digamos que yo decidí salir de allí por, porque yo ya estaba cansada de sufrir, ya estaba cansada, o sea, yo ya estaba y yo dije, no, es que la vida tiene que ser o tiene que ser algo más que esto que yo estoy viviendo. Y bueno.
Y afortunadamente empecé a buscar y eso me ha traído paz. En un tema espiritual entiendo que mi hijo está conmigo, que fue su momento. Bueno, pero ahora quiero hacerte otra pregunta porque mientras cambiamos esas creencias, viene una palabrita que se llama autosabotaje, ¿sí? Que a mí también me ha pasado muchas veces. Entonces, ¿por qué nosotros, aún sabiendo que debemos de hacer algo, cambiar algo, hacemos lo contrario? Ponerte un ejemplo, la Coca-Cola, ¿sí? Yo sé que la Coca-Cola no es buena, pero a mí me brindan una hamburguesa de vez en cuando. Yo digo, ay, hamburguesa sin Coca-Cola no es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿por qué llega ese autosabotaje y cómo podemos, eh, pues no dejarnos llevar por el autosabotaje? Bueno, es una pregunta que me lleva un poco más a ponerme un poco más técnico y quiero empezar respondiendo de manera fácil, es porque tienes la energía en reversa. ¿Qué significa que tenemos la energía en reversa? Que lo que es malo se siente bien y lo que es bueno se siente mal. Ujú, Eso es uno de los síntomas de que tengo la energía en reversa. Ahora, ujú, ¿por qué vengo con este tema? Esto es un tema ya psicológico, psicología energética. Nosotros en psicología energética hablamos de que tu cuerpo tiene estos cables por todo tu cuerpo que se llaman los meridianos. Cualquier persona en ujú. este momento puede meterse a Google y poner meridianos del cuerpo y va a ver que esto, o sea, literalmente tienes un circuito eléctrico en tu cuerpo. Ok. Entonces tienes un sistema eléctrico en tu cuerpo. Y esa Ujú. electricidad debe fluir de una manera. Tiene un flujo, por eso es un circuito, porque debe dar la vuelta completa, ¿verdad? Tu Ajá. corazón, cada palpitación genera 12 voltios, los lleva al cerebro, el cerebro los distribuye por los meridianos hacia cada uno de los órganos y cada uno de los órganos necesita cierto voltaje, en especial a cierta hora del día, para repararse y seguir haciendo su proceso normal. ¿Ok? Ujú. Entonces, hay dos cosas que ocurren cuando hay un trauma o una situación difícil en la persona. Y cuando hablo de trauma con T mayúscula, algo grave, una violación, una muerte, un asesinato. Y Ujú, trauma con T minúscula, que se me atravesó alguien en el tráfico, mi jefe me gritó, ujú. tuve una pelea con mi pareja, trauma con T minúscula. Cualquiera de esos. Lo primero es que puede crear una interrupción en tu cuerpo energético y entonces ahí viene la primera definición de psicología energética. Todo trauma es una interrupción en tu flujo energético. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si mi corazón manda 12 voltios a mi cerebro para que le mande esos 12 voltios al hígado y el hígado necesita los 12 voltios para normalmente hacer su trabajo, pero si solo le llegan Ujú. 8 voltios, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasa con el carro cuando le falta electricidad, ¿verdad? Es como No que anda. no anda. Y tú lo Ujú. quieres prender y no anda y se te apaga y la batería se descarga y son las 3 de la tarde, pero ¿por qué estoy tan cansado, tan cansada, verdad? Y Ujú. empiezas a entender de que en las células hay una pequeña partecita de la célula que se llama las mitocondrias, que son las que manejan la energía del cuerpo. Entonces, cuando hay una interrupción en tu cuerpo energético, en alguno de los meridianos, no les llega suficiente electricidad para recargarse y luego estás sin energía todo el día. Muchas mamás empresarias llegan y me dicen, Wolfgang, es que yo duermo, pero no descanso. Me levanto más cansada de lo que me acosté. Me la Ujú. paso pensando en los problemas y siempre ando bajita de energía. ¿Qué es lo que me pasa? Bueno, una interrupción energética en tu cuerpo, ¿verdad? Eso es el primer daño. Y lo segundo es que con esa interrupción el cuerpo es muy sabio, el cuerpo quiere mandarle energía por otro lado al cuerpo, ¿correcto? Ujú. Sí. Entonces busca mandar la energía por otro cuerpo y lo que hace es que
manda la energía en reversa. Ujú. Y ahí es donde empezamos a buscar dopamina, ¿verdad? Empezamos a buscar algo que nos sacie esa necesidad emocional, porque la emoción está ya trancada. Lo que bloquea el flujo energético es una emoción. Entonces viene aquí la primera metáfora, que es, si tus meridianos son como ríos energéticos, Sí. ¿verdad? Y a un lado del río está la mente, al otro lado del río está el cuerpo, y se cae un árbol y bloquea el flujo de agua, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a empezar a estancar, ¿verdad? Sí. Ujú. Y luego se va a empezar a salir el agua, como en el ejemplo del té, y empieza a inundar la mente. Entonces la persona no Ujú. puede dejar de pensar en el problema. ¿Y qué va a ir a hacer el cuerpo? Y tratar de compensar. Es que estoy pensando todo el día en el problema y entonces me siento frustrado, me siento mal y quiero sentirme bien. Mi cuerpo se quiere sentir bien, normalmente se siente bien, pero como estoy inundando la mente con el problema, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezo a sentir esos cravings, esas ganas de ir a comerme el mundo y hacer cosas malas que se sienten bien. ¿Por qué? Porque está inundando la mente. Si dejas pasar mucho tiempo y esa emoción sigue bloqueando el flujo energético, luego va a inundar el cuerpo y va a empezar a crear problemas físicos. El órgano va a dejar de funcionar como debería, va a empezar a crear un efecto dominó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en psicología energética, por ejemplo, con el EFT tapping, que Ujú. es presupuntura, es recuperar el flujo energético del cuerpo? Con la hipnosis, recuperar el flujo energético del cuerpo. Con el Timeline Therapy, recuperar el flujo energético del cuerpo para que la energía vuelva a fluir como debe fluir, ¿verdad? Entonces, cuando ya la energía vuelve a fluir por ese río como debería, ya ahí ya la persona no siente esa necesidad de comer todo el tiempo porque no hay ese desbalance, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es lo que llamamos energía reversa, ¿verdad? Ujú. La energía en reversa es cuando algo malo se siente muy bien y cuando algo bueno se siente muy mal. Ok, ok. Y hay otra palabrita que me está rondando en la cabeza que es la procrastinación. A veces tengo deseos de, ejemplo, de hacer ejercicio, ¿sí? Ese ha sido mi meta empezando el año, ¿cierto? Pero entonces estoy también en cambio, estoy entrando en la perimenopausia, entonces yo misma, yo dije, me voy a levantar todos los días y sea a caminar 20 minutos. Pero entonces suena el despertador y digo, ay, pero es que este sueñito que yo tengo aquí también me haría bien quedarme otro ratico dormida. Y llevo 6 meses tratando de levantarme a caminar porque sé que lo necesito por todo el tema hormonal, pero no sé, dime tú si yo pienso que estoy procrastinando y yo misma como que me hablo, ¿cómo hago yo para cambiar ese tema? O sea, ¿cómo hago yo para no procrastinar desde la PNL? ¿Qué debo de hacer? Bueno, primero, vamos a devolvernos un poquito las palabras con las cuales acabas de describir el problema. Ok. Entonces, tú pones la alarma, suena la alarma, la escuchas y entonces empiezas a tener un diálogo interno. Y dices, pero es que este descanso, ¿verdad? Entonces, Ujú. tú ya te estás dando cuenta cuál es la estrategia que estás utilizando para procrastinar. Sue- em- Suena un estímulo auditivo, luego vienes y haces un proceso mental de comunicación interna en donde negocias otro rato en la cama. Es muy normal, a todos nos pasa, Diana. Yo creo que um, yo les voy a decir, a mí me pasaba también, me acuerdo mucho que yo llegaba y sonaba la alarma y yo me preguntaba, ¿será que me paro de la cama? No se hagan esa pregunta, por favor. Esa pregunta siempre es no. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pararnos sin preguntar. Espérate, te digo otra.
Luego yo me di cuenta que esa pregunta era precisamente la estrategia que usaba para procrastinar. Entonces dije, no, voy a cambiar la pregunta. ¿Será que voy a hacer ejercicio? Esa pregunta es siempre no, No. ¿verdad? Entonces luego, a través del uso de la PNL, me di cuenta de que había algo más adentro, ¿no? Había Ujú, esas vocecitas internas. Esas voces son síntomas de que hay un conflicto interno, de que hay una parte de mí que se quiere levantar a hacer ejercicio y hay otra parte de mí que se quiere quedar durmiendo y las dos tienen intenciones positivas, pilas, porque esta quiere ejercitarse por la salud y esta quiere descansar por la salud. ujú. Y tienen la misma intención positiva, pero son dos partes que están en conflicto, ¿sí? Entonces, hay varias formas de solucionarlo. Hay una técnica para solucionar esos conflictos internos que busca integrar esas partes, que se llama integración de partes. Hay otra técnica que se llama Core Transformation, que busca integrar esas partes. Hay otra que se llama Wholeness, que ya son de integración de partes. Y pilas que los conflictos internos son muy diferentes a las creencias limitantes. Las creencias limitantes es un trabajo de tiempo completo, en cambio el conflicto interno es un trabajo de medio tiempo, como que unas Ujú, veces sí, unas veces no. Y el ujú. conflicto interno te roba más energía que la creencia limitante. Ok. Entonces, el tema con el conflicto interno es que hay que ir profundo a la mente inconsciente a ver cuáles son esas partes y entenderlas y hacerlas integrarse de manera positiva para que ya no exista el conflicto interno. Y eso se puede hacer de varias maneras. Como te dije, hay varias técnicas que son mentales, ¿verdad? Ok. Y con el cuerpo. Pero bueno, danos una herramienta que yo pueda utilizar para ayudarme, porque ¿sabes qué pasa? Después me siento mal. Después me levanto y digo, ay, no me levanté a hacer ejercicio, pero ¿por qué? Nada más era levantarme, pero te digo que me cuesta. Bueno, Entonces, regálanos una herramienta para ayudarnos a eso. yo te voy a decir, hay una herramienta que nosotros enseñamos en el practitioner que se llama encadenamiento de anclas. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Que la procrastinación es un estado emocional muy lejano a la motivación. Entonces no pasas de la procrastinación a la motivación simplemente, tú tienes que hacer una escalera de emociones. Entonces, Ah, por ejemplo, en mi caso, y cada persona tiene su propia cadena, para yo salir de la procrastinación, yo tengo que entrar en la preocupación. ¿Qué quiere mm, decir? Yo me empiezo a preocupar. Entonces ahí es donde cambié el interno. Y es que si no voy ahora, no voy nunca. Y si no voy nunca, entonces eso quiere decir que no voy a hacer ejercicio y eso me va a robar energía y me va a robar la paz. Y entonces voy a estar todo el día pensando en esto. No, no, yo me empiezo a preocupar y ya no me puedo quedar en la cama. Y esa preocupación me lleva luego a ponerme los zapatos, a ponerme la ropa, salgo de la cama, me lleva de la inacción a la acción y cuando ya voy caminando por el pasillo hacia el gimnasio, ahí me empiezo a sentir como que voy en el camino indicado y empiezo a sentirme como más seguro, como más confiado. Y bueno, parece que hoy sí voy a hacer ejercicio y ¡pum! Y esa seguridad, que es un estado intermedio menor, me lleva a la motivación. Entonces es una escalera de emociones. ¿Sí? ok, Esto lo aprendemos en el Practitioner de PNL y ok. luego lo instalamos a través de un encadenamiento de anclas y queda instalado de manera inconsciente y la persona nunca más vuelve a procrastinar sobre ese mismo tema. Es maravilloso. O sea, simplemente es un trabajo de anclaje. No sé si saben qué es un anclaje, pero viene del condicionamiento clásico, que es simplemente asociar un estímulo externo con una Mm, emoción interna. Entonces, el estímulo sería un toquecito en cada uno de estos. Aquí anclaríamos la procrastinación, luego la preocupación, luego la seguridad y al final la motivación. Y al momento de encadenar, ya la persona hace el cortocircuito adentro. Luego, cuando piensa en procrastinar y llega y suena el despertador, ¡prum! De despertador. una vez se para, se pone los zapatos y vaya a hacer el ejercicio. Ok, entonces debo utilizar un anclaje. Ok, No, no solamente un anclaje, un encadenamiento de anclas. ok.
Ok, Son 4 anclajes encadenados para llevar de la procrastinación a la motivación. ok, me acabo de dar cuenta que necesito terapia, coaching. Bueno, o venir al Practitioner de PNL Sí, donde sí, sí, enseñamos todas estas técnicas. claro que sí. Bueno, una última pregunta como para ir cerrando. Y es mi tema, el tema del duelo. ¿Cómo la PNL nos puede ayudar a entender, a atravesar eh, el duelo? ¿Cómo nos puede ayudar a ser más conscientes? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, volviendo a la psicología energética y luego conectando con la PNL. Ok. El duelo es como un río de emociones, ¿verdad? Ajá. Y ahí hay tristeza, Mm, la persona se siente sola, queda un vacío y es como un río de emociones. sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ser humano empieza a pelear contra ese río, crea una disrupción energética en su cuerpo. Entonces, cuando evadimos las emociones, cuando no las queremos Ujú. sentir, cuando simplemente no queremos vivirlo, estamos peleando contra el flujo del río. Así es. Entonces, ¿yo qué le digo a la gente? No pelees contra el flujo del río. Párate encima del puente y mira cómo el río fluye. Y Ok. deja que fluya. Si viene un llanto hay que llorar. Si hay tristeza y hay momentos en donde me quiero quedar solito o solita, está bien, es normal. Creo que hay mucha autenticidad en darse la oportunidad de sentir las emociones y aceptarme como soy y amarme como soy. Y sé que es un momento difícil que simplemente también pasará. Entonces, hay un, hay una historia chiquitica que me gusta mucho, que sirve mucho para el duelo, para cualquier tipo de duelo. La mayoría Ujú, de las personas vivimos duelos cada 1 o 2 años porque todos los días se mueren células en nuestro cuerpo. Tenemos más de 50 trillones de células. Todos los días se ujú. mueren células y estamos en duelo. Todos los días cambiamos nuestras creencias un poco, cambiamos nuestra identidad un poco. Estamos muriendo a quienes éramos y naciendo a quienes somos. Entonces Ujú. estamos en duelos constantes, ¿verdad? Y una de las formas más poderosas que yo creo es, había una vez un mago y un rey que eran mejores amigos. Dios, esta historia me gusta mucho porque el mago, en su lecho de muerte, después de haber sido el mejor amigo del rey, después de haber sido la persona que más ayudaba al rey en todas las decisiones, le, le dice, amigo mío, yo me voy, pero te dejo un último regalo, préstame tu mano y le pone un anillo. Y le dice, ese anillo tiene un compartimiento secreto que tú lo puedes abrir, ¿verdad? Ujú. Pero solo quiero que lo abras y prométeme esto. En el momento más difícil de tu vida y en el momento más alegre y culmine de tu vida. El mago muere, el rey hace su promesa y la cumple. Años más tarde el reino eh, literalmente fue conquistado por bárbaros. El rey alcanza a huir, ve como su reino es prendido en llamas, termina en calzoncillos, casi sin ropa y sin nada, tirado en una playa durmiendo esa noche. Al otro día el sol lo levanta, se siente en el peor momento de su vida, Ujú. se acuerda de las palabras de su anillo, abre el anillo llorando y lee las palabras de su amigo que decían, esto también pasará. Toma un aliento, cierra el anillo, sigue su camino, la vida continúa, se consigue unos amigos en una aldea cercana, lo reconocen como un gran líder, empieza a construir un ejército nuevo, años más tarde va y retoma su ciudad, construye un reino 3 veces más grande, más próspero, se siente tan feliz y justo en ese momento encuentra a la mujer de su vida
la más bella, la más hermosa, deciden casarse. Y en la noche de bodas, después de haber consumado el matrimonio, se siente el hombre más feliz de este mundo, sale al balcón, se acuerda de su anillo, de las palabras de su amigo, está en el momento más feliz, lo abre y lee, esto también pasará. Lo cierra y sigue su vida porque la vida continúa. Entonces, es algo que todos podemos aprender de esta historia y desde la programación neurolingüística hay un montón de técnicas que te pueden ayudar a no evadir tus emociones, pero a liberarlas de manera consciente, a tomar aprendizajes que siempre sean positivos y a tomar decisiones conscientes de hacia dónde quiero ir en cada momento. Que no importa lo que esté pasando en la vida, el ser humano debe estar siempre logrando cosas nuevas, porque a través de nuestros logros vamos construyendo la persona que queremos ser y de la cual nos vamos a sentir orgullosos. Y de que esas personas que se quedaron en el camino también se van a sentir orgullosos de quienes somos nosotros. Entonces, a veces es no solo hazlo por ti, hazlo también por ellos. Qué bonito eso. Bueno, mi querido, ahora regálanos tus redes, cuéntanos también qué va a pasar este fin de semana y danos un último mensaje como para cerrar este live. Bueno, este fin de semana vamos a tener transformación total, van a ser 3 días de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es estilo Tony Robbins, pero en español. Maravilloso, vamos a tener reprogramación mental, vamos a tener un montón de estrategias, va a estar muy poderoso para todas las personas que quieran asistir a este evento, sea presencial o online, tengo boletas totalmente gratuitas, solamente es que me escriban a @wolfmentorpnl, Wolf es W-O-L-F como lobo en inglés, Wolf Ok. Mentor PNL y ahí me pueden escribir por interno y les mando su entrada totalmente gratuita. También para todas las personas que quieran seguir creciendo y creando comunidad, tengo una comunidad gratuita que se llama el Grupo de Crecimiento, donde todos los días, todos los días de lunes a viernes, de 8 a 8:45, tenemos un club de lectura para que todos los días estés echando nueva información en tu tacita de té. Nueva información, información positiva, información poderosa. Además de eso, tenemos miércoles de masterclass. Mañana tenemos una masterclass maravillosa de cómo crear una visión para tu negocio. La visión desde la PNL y desde los negocios, todo junto. Y es totalmente gratuita. Y tenemos este tipo de eventos como el que vamos a tener este fin de semana, muchas veces con entradas gratis o con muy buenos descuentos para todos los miembros de la comunidad. En, en quiero ser tu mentor, ahí encuentran el link para que puedan agregarse a la comunidad, es totalmente gratuita. También si me siguen, nosotros les enviamos el link, totalmente gratis. Y un mensaje de despedida, Diana. A mí me gusta despedirme diciendo que este no es el final, este es solo el principio y vamos a seguir creciendo juntos. Juntos. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más? Que estoy súper honrada de tenerte a mi lado, de conocerte, de aprender de ti y bueno, nos vemos este fin de semana si Dios quiere. Allá nos vemos. Te mando un Sí. abrazo gigante, un abrazo a todos los que nos están viendo. Gracias por quedarse en nuestro canal. Sigan a Diana, por favor, sigan apoyándola y nos vemos pronto porque recuerden, este es solo el principio. Así es. Chao, mi Wolfgang. Gracias, gracias. Bendiciones para todos. Chao, Bye, chao, bye. bendiciones.